Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Una sesión va a ser un poco larga, pero pues es para ponernos al día de todo lo que nos hemos atrasado, ¿no? Empezamos tarde la sección, clases no empezaron cuando debían, y así pues ya no vamos a ir a un mismo ritmo. Un ritmo ya nos permitiría cubrir los contenidos mínimos del curso. Entonces, miren, pues recuerden que aquí estoy abriendo otro curso que nada que ver del semestre pasado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Primer semestre de 2022. Estábamos viendo entonces los temas de más aplicaciones de la ley de Coulomb, y vieron que pues ayer vimos algunos temas que ya se pusieron algo intensos, ¿no? Uno que implicaba derivada, unos que implicaba integrales, pero pues les mostraba de que eran los problemas más difíciles, más plus que podemos encontrar en el tema. Para de ahí pues ya podemos encontrar que sumas vectoriales, equilibrio y cosas por el estilo. Hoy en nuestra cuarta clase del día pues vamos a aprender el tema de campo eléctrico. ¿Sí? Dejemos el campo eléctrico para que puntuales para dentro de un ratito. Entonces trabajemos con ese tema el día de hoy. Hoy que es 10 de febrero del 2022. Trabajamos con el tema de campo eléctrico. Ok, miren pues. Nosotros conocemos o sabemos que, bueno, más bien antes de meterme de lleno, el concepto campo eléctrico tiene un elemento bien importante y es que contiene la palabra campo. Campo. Entonces vamos a tratar de comprender a qué se refiere esa definición de campo. ¿Sí? Nosotros sabemos que estamos inmersos en un campo gravitacional. ¿Pero qué se refiere eso al campo gravitacional? Supónganse lo siguiente. Supónganse que esto que acabo de dibujar aquí es nuestro planeta. Pónganse, ¿no? Este es nuestro planeta. Y nosotros sabemos que cualquier persona o cualquier objeto, cualquier masa en general que se encuentre en las cercanías de nuestro planeta, pues se va dirigido hacia la superficie terrestre, hacia el centro de la Tierra, como comúnmente decimos, ¿no? Este espacio en el que los objetos se pueden mover es un espacio regido por un campo gravitacional, un espacio en el que existe una fuerza que le dice a las masas cómo moverse. Eso se llama campo gravitacional. En general, entonces, la palabra campo es un espacio en el que interactúan ciertos objetos. En este caso, en el caso del campo gravitacional, a la hora de que tenemos un espacio en el que interactúan masas, este campo gravitacional le dice a las masas cómo moverse. ¿Cómo se van a mover? A este espacio dijimos que le llamamos campo gravitacional. Entonces esperaríamos que un campo eléctrico sea un espacio en el que podemos afirmar, en el que podemos decir a las cargas cómo se van a mover. ¿Estamos? Eso sería un campo eléctrico. Voy a escribir aquí. Está. Eso es un campo eléctrico, un espacio en el que interactúan cargas y les dice cómo moverse. Para poder comprender bien cómo es que se genera un campo eléctrico, cómo es posible que exista un campo eléctrico, vamos a hacer lo siguiente. Supónganse que yo en este espacio tengo dos cargas. Una carga por acá, que sea negativa, y una carga por acá,
que sea positiva. Ahí está. Pensemos que estas cargas son fijas, no se pueden mover. Es decir, si nosotros pues dejáramos estas cargas libres, pues al ser positiva y negativa, pues posiblemente se atraerían entre ellas y en algún momento colisionarían, no se juntarían y posiblemente pues haya una descarga. Pero vamos a asumir que estas cargas están fijas, entonces no se pueden mover. Ahora hagamos lo siguiente. Pensemos que yo coloco en este espacio, generalmente en el espacio entre ellas, una carga pequeñita comparada con las otras dos. Una carga Q y pensemos que esta es positiva. Pensemos, por favor, ayúdenme ustedes a comprender esto, a hacer esto de aquí. Si yo tuviera estas dos cargas, ¿cómo interactuarían? ¿Qué le pasaría a esta carga Q minúscula? ¿Sería traída hacia la carga negativa o sería repelida de la carga negativa? ¿Qué me dicen? ¿Perdón? ¿Otra vez? No les escuché. Disculpen. Atraída. Atraída. Muy bien, excelente. Ahí están excelentes ustedes. Sería atraída. Por lo tanto, esta carga se querría mover hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora le hacemos esto. Si estas dos cargas están interactuando únicamente entre ellas, ¿en qué dirección se querría mover esta carga debido a esta de aquí? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué me dicen? ¿Izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Porque son ambas positivas y por lo tanto, pues querrían repelerse. Entonces esperaríamos que la fuerza neta aplicada en esta carga, dado de que la negativa la trae y la positiva la repele, pues sería esta dirección, ¿no? Por lo tanto, tenemos que notar que independientemente de dónde la coloquemos, siempre sobre la línea que une estas dos cargas, esta carga positiva siempre se querría mover hacia la izquierda. Entonces aquí en el espacio entre ellas voy a dibujar una línea que va a representar la posible trayectoria de una carga positiva moviéndose en el espacio que han creado esta carga positiva y esta carga negativa. ¿Sí? Ahí se ha creado un espacio, ¿ven? Esto de aquí es un espacio en el que otras cargas pueden interactuar. Bueno, eso ya me va sonando algo que acabo de ver, ¿no? Sí, es un espacio en el que interactúan cargas. Aquí he creado un espacio en el que pueden interactuar cargas. ¿Sí? Pensemos ahora lo siguiente. Pensemos que esta carga, yo no la he colocado aquí, sino la voy a colocar en otro punto, no en la línea que une estas. ¿Sí? Por aquí mejor. A ver, diremos. Sabemos actualmente entonces que esta por ser carga positiva y esta por ser carga negativa, esta carga querría moverse hacia la carga negativa. Sin embargo, la carga positiva la repele y la repele en otra dirección, en esta de aquí. Por lo tanto, la fuerza resultante que vaya a tener esta carga, pues va a ser en alguna dirección que no va a ser la de repulsión de la carga positiva ni la atracción de la carga negativa. La fuerza resultante la mueve hacia otra dirección. Por lo tanto, si la está moviendo en otra dirección, entonces esta partícula querría moverse en la dirección de esa fuerza resultante. Entonces podría colocar yo aquí una flecha en la que se movería. Sin embargo, conforme esta vaya moviéndose, pues su dirección va a ir cambiando porque se va a ir alejando de la carga positiva. Y se recuerdan que a mayor distancia, pues menor fuerza. Entonces, conforme se va alejando de la carga positiva, va sintiendo menos fuerza de repulsión, pero como se va acercando a la carga negativa, entonces va sintiendo más carga de atracción y posiblemente la trayectoria que vaya a seguir, pues no va a ser de una línea recta, sino una trayectoria curva. Y efectivamente, esa trayectoria queda descrita más o menos por esta línea que yo voy a dibujar aquí. Esta línea definiría una posible trayectoria que haría que esa carga positiva que yo estoy dibujando ahí se mueva. Y si nosotros pudiéramos dibujar muchas líneas, muchas posibles trayectorias, nosotros veríamos, algo así. Todas estas trayectorias, estas posibles trayectorias, que harían que las cargas se muevan de una hacia la otra. Y dado de que aquí en ese espacio están interactuando cargas, entonces yo ya puedo afirmar que estas cargas han generado campo eléctrico. Todas las cargas que estén cerca de la carga positiva se van a querer repeler de esta carga positiva. Si todas estas pequeñas cargas positivas
van a repelerse de esta, pero van a querer atraerse a esta carga negativa por la ley de los opuestos, ¿no? Entonces aquí puedo ver que van a haber muchas líneas entrando a la carga negativa, pero saliendo de la carga positiva. A cada una de estas posibles trayectorias que podría seguir una carga positiva dentro de este campo eléctrico, la llamamos línea de campo. Eléctrico. Y una línea de campo eléctrico siempre va a ser, o pues no es más que una posible trayectoria que sigue una partícula positiva en movimiento dentro de este campo eléctrico. ¿Estamos? Una posible trayectoria que seguiría una carga puntual positiva. Ojo, esta línea de campo va a tener la dirección que seguiría una carga puntual positiva. Generalmente a esta carga la conocemos como carga de prueba. ¿Estamos? Siempre va a ser, esta línea va a ser dibujada mediante una carga positiva. Entonces a esta la conocemos como línea de campo eléctrico. ¿Me explico de momento? ¿Alguna pregunta? En el laboratorio vamos a hacer una práctica en la que vamos a poder visualizar las líneas de campo eléctrico. Es una práctica bien entretenida. Visualizamos, vemos las líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico que tenemos aquí se conocen como líneas de campo eléctrico debido a cargas puntuales. ¿Sí? Esas líneas de campo se generan debido a dos cargas puntuales, que vamos a simular en el laboratorio, tener dos cargas puntuales y vamos a poder apreciar esas líneas de campo. Lo vamos a hacer ahí, lo van a ver ustedes mismos van a hacer el experimento. Yo solo voy a tratar de guiarlos para que lo hagan. Sin embargo, las líneas de campo pues no necesariamente deben ser únicamente pues generadas por cargas puntuales positivas y negativas. Podría haber un campo eléctrico generado por dos cargas positivas. ¿Cómo serían las líneas de campo eléctrico generadas por dos cargas positivas? Pues miremos, ¿no? Si yo tengo aquí dos cargas fijas positivas, ¿cómo sería el comportamiento de esta carga puntual positiva en medio de ellas? Supónganse que yo coloco esta por aquí. A ver, ¿en qué dirección creen que se va a mover? Hacia la derecha, pero la otra también la tira para la izquierda. Claro, ¿no? Miren pues. Pensemos en esto. ¿Cuál de las dos fuerzas es más fuerte? Supónganse que estas cargas son exactamente iguales. Esta es una carga Q positiva y esta es una carga Q también positiva. Esas son las cargas iguales. ¿Cuál de las dos fuerzas es más fuerte? ¿La de la carga izquierda y la carga puntual? ¿O la de la carga derecha y la carga puntual? ¿Qué les dice su sentido común? ¿Qué fuerza es más fuerte en este momento? La que está más cerca. Exactamente, muy bien. La que está más cerca, ¿no? Porque mientras más lejos dijimos, pues menor fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, esta fuerza es mayor. Y al ser esta fuerza mayor que esta de aquí, pues entonces la dirección en la que se va a mover es esta de aquí. Sin embargo, imaginemos que nosotros colocamos esta carga en un punto exactamente a la mitad entre las cargas. Por lo tanto, la fuerza de la carga de la izquierda y la fuerza de la carga de la derecha, pues se va a equilibrar y no se va a mover hacia ninguna parte. Pero, si nosotros quisiéramos colocar esta carga un poquito más arriba, entonces observen, la fuerza esta la va a querer llevar en esta dirección y esta fuerza la va a querer llevar en esta dirección. Por lo tanto, las que se cancelarían serían las componentes y tendríamos una trayectoria resultante hacia arriba. Por lo tanto, la carga va a querer escapar de ambas. Y podríamos dibujar líneas de campo eléctrico más o menos así. Toda carga que esté en ese espacio lo que va a querer hacer es alejarse de la carga. Cualquier carga que esté en ese espacio, esas líneas que estoy dibujando, serían las posibles trayectorias que van a seguir esas cargas. Se repelen por esta, pero se repelen por esta. Entonces, lo que hace que las frene un poquito, pero al final las cargas van a poder escapar yéndose
lo más lejos posible. Y aquí tenemos entonces las líneas de campo, más o menos, de dos cargas puntuales del mismo signo, positivas. ¿Y qué pasa si fueran negativas? Pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Esta carga positiva no hallaría dónde moverse, pero se va a mover a la que tenga más cerca. Entonces las líneas de campo, pues posiblemente vayan a ser al revés, ¿sí? Entonces líneas de campo para dos cargas puntuales positivas, ¿verdad? También podemos tener otro tipo de campo, y es que si nosotros tenemos aquí un espacio en el que colocamos dos placas con cargas uniformes, así como vimos ayer, ¿no? Las cargas uniformes. Una positiva y otra con carga negativa. Entonces voy a traer mi carga de prueba. Esta es mi carga de prueba, ¿no? Esa es la que me dice hacia dónde se moverían y por lo tanto cómo serían las líneas de campo. Si yo coloco esta carga en medio de esas placas, por ejemplo en este punto, ¿hacia dónde creen que se va a mover? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la derecha. ¿Hacia la derecha? Yo eso pienso. Muy bien, perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, también para la derecha. Perfecto, y así va a ser. Porque la positiva la repele y la negativa la atrae. Entonces, independientemente de dónde esté esta carga, si la ponemos un poco más arriba o la ponemos un poco más abajo, esta carga se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, todas las líneas de campo van a estar apuntando hacia la derecha. Y van a ser de manera uniforme en el espacio entre las placas. También lo vamos a ver en el laboratorio, espero. Que podamos observar cómo se forman las líneas de campo entre un espacio entre dos placas paralelas. ¿Qué tendríamos entonces? Esas líneas de campo eléctrico. Que dijimos que son las trayectorias que seguirían una carga puntual positiva. Estoy insistiendo mucho en eso para que no se me confunda. ¿Sí? El campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico apuntan en la dirección en la que se mueve una carga puntual positiva. Sin embargo, si nosotros observáramos fuera del espacio, pues ahí ya no hay cargas uniformes y empezaríamos a ver cómo eso se comporta como que fueran cargas puntuales. Siempre de la carga positiva hacia la negativa. ¿Estamos? Las líneas de campo siempre van de la carga positiva hacia la carga negativa. Siempre, siempre. Entonces aquí tendríamos las líneas de campo para un par de placas paralelas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de momento, chicos? Inge, digamos, las cargas ¿Sí? puntuales no se mueven, o sí se mueven. No, las cargas puntuales son esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Esa sí se podría mover. Pero estas cargas fijas, a las que yo llamo cargas generadoras de campo o placas generadoras de campo, no se van a mover. Lo que se mueve son cualquier tipo de carga de prueba que nosotros coloquemos en ese espacio. Gracias. Muy bien. Va. El campo eléctrico es medible, se puede medir. Y su representación es la letra E. El campo eléctrico es un vector que apunta exactamente en la dirección que esté apuntando la fuerza eléctrica que soporte una carga por cada unidad de carga que tenga esa partícula. Así, por ejemplo, si yo coloco aquí una partícula, póngase de un column, por ejemplo, y esto soporta una fuerza en la dirección hacia la derecha aquí y puedo calcular esa fuerza, entonces si yo dividiera la fuerza que está soportando esa partícula en el campo eléctrico y lo divido entre la carga que posee, eso me daría el campo eléctrico. Y la curiosidad del campo eléctrico es que el campo eléctrico va a ser independiente de la cantidad de carga que nosotros coloquemos en ese espacio. Va a ser constante, porque mientras mayor sea la carga que nosotros coloquemos aquí, mayor va a ser la fuerza que soporte, de tal forma de que la fuerza que soporte la carga, dividido la carga que posee, siempre me va a dar un número igual y constante que va a ser denominado como campo eléctrico. Este campo eléctrico va a tener unidades de medida de newtons sobre coulomb. Y me define, como estamos viendo, la cantidad de fuerza que puede soportar una carga cuando está dentro de este espacio, ¿sí? Este campo eléctrico. ¿Cómo se forma un campo eléctrico? Pues si nosotros tenemos dos cargas, generamos el campo eléctrico.
Dependiendo de cómo estén distribuidas o cómo sean esas cargas, así va a ser el campo eléctrico y el comportamiento de cargas dentro de él. Una pregunta que nadie me hizo es que, ¿qué pasaría si esa carga fuera, en lugar de positiva, fuera negativa? Pues si la carga positiva fuera negativa, ¿qué pasaría si nosotros la colocáramos aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si yo coloco aquí una carga negativa? Solo cambia la dirección de la atracción. Muy bien, esta carga en lugar de moverse hacia la derecha, se va a mover hacia la izquierda. Pero la línea de campo eléctrico no va a cambiar. La línea de campo eléctrico siempre va a ser la que nosotros tracemos si nosotros colocamos una carga puntual positiva. ¿Estamos? Siempre, siempre. Y si estoy trabajando con carga negativa, pues entonces colocamos una carga puntual de prueba positiva para ver hacia dónde se movería y en esa dirección sería el campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Cómo así? ¿Puedo volver a explicar eso último? Claro, claro. Lo que les digo es que si tenemos una carga negativa, la carga negativa se va a mover en dirección contraria a la que nosotros habíamos asumido cuando tengamos o cuando tuviéramos la carga positiva. Sin embargo, la línea de campo eléctrico se define por la trayectoria que tendría que seguir una carga positiva. Eso significa que si yo tengo una carga negativa dentro de un campo eléctrico, pues yo sé que se va a mover en esta dirección. Pero esa dirección en la que la carga negativa se mueva no va a ser la dirección del campo eléctrico. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo puedo determinar entonces cuál es la dirección del campo eléctrico? Para determinarla debo colocar una carga de prueba positiva, cualquier valor, y ver hacia dónde se va a mover. Y hacia dónde se mueva, esa va a ser la dirección del campo eléctrico. Ingeniero, o sea que digamos que si la placa eléctrica negativa estuviera del lado izquierdo, Ajá. a la hora de ponerla positiva, entonces las líneas quedarían hacia la izquierda, quedando hacia la izquierda el campo eléctrico. Exactamente así, mero. Es decir, esto. Le podemos dar vuelta a las cargas, pero la dirección del campo eléctrico siempre va a ser del positivo al negativo. Siempre, siempre. ¿Estamos? A ver, pues miremos si me comprendieron más o menos esta idea. Hagamos un par de ejercicios sobre campos eléctricos. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. ¿No existe ningún caso en el que se restrinja que se pueda colocar una carga positiva para hacer la prueba o en todos los casos? Vamos a ver otra vez. La pregunta es, ¿no existe Que algo si que existe, algo que restrinja que se pueda hacer esa prueba si se dio como inicial una prueba negativa? Una carga, perdón, negativa. Bueno, lo que pasa es de que cuando los estudios de electricidad se iniciaban, se creía que como en todo, ¿sí?, lo que era positivo era lo que se movía en las cargas eléctricas, en los campos eléctricos y todo esto. Sin embargo, pues ya conforme la química fue dando más nociones de cómo era el comportamiento, se dieron cuenta que lo que se movían eran los electrones. Sin embargo, las teorías no cambiaron. Las bases de que definen los campos eléctricos siempre van a estar definidos por la trayectoria de una carga positiva. Estamos. No sé si respondí su pregunta o tal vez no. De todas maneras me dice, por favor. Bueno, yo digo que sí. Voy a asumir su silencio como que sí. A ver, pues sigamos entonces. El ejemplo 1. Vamos a ver. Aquí está. Perdón. A ver, el ejemplo 1 es este de aquí. Dice, del libro de Resnick, que por cierto no se los he subido, se me olvida, perdón. Un electrón es acelerado hacia el este a razón de 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado, por medio de un campo eléctrico. Determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico, perdón. A ver, pues, dice que tenemos un electrón que se está acelerando, no desacelerando, acelerando. O sea que cada vez va más rápido, ¿no? Y la dirección de la aceleración, pues siempre es la dirección de la fuerza, ¿no? Se acelera debido a un campo eléctrico. Y un campo eléctrico, pues ya vimos que se genera cuando nosotros tenemos cargas
en un entorno, ¿no? Me dan la magnitud de la aceleración y su dirección hacia el este. Entonces vamos a colocar aquí un marco de referencia. Vamos a colocar aquí norte, sur, oeste y este. Por lo tanto, yo podría afirmar que el electrón se está moviendo en base a este sistema de referencia que puse hacia la izquierda, hacia el este. Ahí está la aceleración. Muy bien. Es un electrón. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Los electrones que tienen de carga positiva o negativa? Negativa, dice. Negativo. Muy bien. Carga negativa. Si el electrón se está acelerando hacia la izquierda, significa que hacia la izquierda tendrían que estar las cargas positivas o las cargas negativas. ¿Qué dicen ustedes? Negativa. ¿La carga negativa a la izquierda? Sí, a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguien que diga que no? Sería positiva, ¿no? ¿A la izquierda o a la derecha? A ver si le agrego aquí el resto o no le agrego el resto acá. Miremos, probemos, ¿no? Porque al final pues estamos aprendiendo, ¿no? He colocado las cargas así. Negativa a la izquierda y positiva a la derecha. ¿Tendrá sentido que un electrón se mueva hacia la derecha, en este caso, o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque se atraería hacia la carga positiva y se repeliría de la carga negativa. Entonces este electrón resulta moviéndose hacia la derecha. Ahora, si en la izquierda están las cargas negativas y en la derecha están las cargas positivas, ¿hacia dónde estará el campo eléctrico? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha, dicen, y hacia la izquierda. Hacia la izquierda, Inge. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda? Muy bien, está ganando izquierda por mayoría, ¿no? Recuérdense que para poder definir la dirección del campo eléctrico en base a lo que definimos anteriormente, lo que tengo que hacer es colocar una carga de prueba positiva. Entonces coloco aquí una carga de prueba positiva. Pequeñita. ¿Hacia dónde se movería esto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda, Inge. Hacia la izquierda. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tengo la seguridad que el campo eléctrico tiene una dirección hacia la izquierda. ¿Sí? Esa es la dirección del campo eléctrico. Por lo menos ya lo tengo. No sé qué va hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste, ¿no? Ahora calculemos la magnitud. El problema o la definición de campo eléctrico me dice que el campo eléctrico es un vector en el que apunta la fuerza eléctrica por cada unidad de carga que tenga la partícula que se está moviendo. Pero como estoy calculando únicamente la magnitud, porque la dirección ya la sé, entonces el campo eléctrico sería la fuerza dividido la carga. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que recibe esta partícula? Bueno, no la tenemos, ¿no? ¿Qué es lo único que tenemos? Tenemos únicamente la aceleración. Bueno, ¿y qué podemos hacer allí? Pues podemos recurrir a la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en vez de colocar fuerza, yo puedo escribir aquí, pues, masa por aceleración, dividido carga. La masa sería la masa de la partícula, es decir, la masa de este electrón. Y la aceleración sería la aceleración de este electrón. Pues entonces está más fácil, porque necesito únicamente la masa de la partícula, que es la masa del electrón, la aceleración del electrón, que el problema me da, y la carga del electrón, que esta es la carga elemental. Por lo tanto, pues voy a ir a mi formulario y voy a buscar aquí cuál es la masa del electrón. Y resulta que la masa del electrón es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, ya que tengo este dato, me regreso a donde estaba haciendo mi ejercicio y puedo escribir aquí que la masa es de entonces 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos multiplicado por la aceleración, que el problema me dice que es de 1.84 por 10 a la 9.
Entonces, 1.84 por 10 a la 9 metros sobre segundos al cuadrado. Y todo esto dividido entre la carga. Y la carga es de 1.602 por 10 a la menos 19. Y como estoy calculando la magnitud del campo, entonces no utilizo el signo de la carga, ¿no? Por lo tanto, aquí el campo eléctrico, ingresamos datos a nuestra calculadora, podríamos obtener la magnitud de ese campo. Entonces sería 9.109 por 10 a la menos 31 por 1.84 por 10 a la 9. Todo esto dividido entre 1.602 por 10 a la menos 19. Y ahí está el valor, la magnitud de la aceleración, que la vamos a poner en modo ENG. Y me dice que es de 10.46 por 10 a la menos 3 el campo eléctrico, ¿no? Que dijimos que el campo eléctrico tiene unidades de medida de fuerza sobre Coulomb. Por lo tanto, aquí sería Newton sobre Coulomb. Ya tenemos la magnitud y la dirección la habíamos sacado antes, entonces escribo aquí que es hacia el oeste. Así hemos terminado nuestro ejemplo. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Sí, sí, está muy claro, gracias. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. Solo pues recuérdense de los conceptos que les he dado. Vamos a ver la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Eso es importante. Eso es lo que principalmente vamos a tratar de comprender. ¿Hacia dónde es el campo eléctrico? ¿Puedo hacer el segundo ejemplo? Muy bien. Entonces, ejemplo 2. Si necesitan copiar o algo, me dicen, ¿no? Yo me quedo viendo al cielo un ratito. Gracias, Inge. Muy bien. A ver, dice el ejemplo número 2. Pregunta de una vez. ¿Cuál será la magnitud y la dirección del campo eléctrico que equilibre el peso de, inciso A, un electrón, inciso B, un protón? Puse los datos de la tabla 23.1. La tabla 23.1 pues habla de masas y cargas de partículas. Nosotros lo tenemos en nuestro formulario, afortunadamente. Entonces, veamos. Me dice, ¿cuál será la magnitud y dirección? O sea, ¿cuánto es y hacia dónde va? El campo eléctrico que equilibre el peso de un electrón. Muy bien, entonces voy a dibujar aquí un electrón. Voy a suponer que esta esferita que estoy dibujando aquí es un electrón. Ahí está un electrón. Vamos a suponer que lo estamos viendo desde nuestra vista, ¿no? Así de forma horizontal. Entonces, esto es hacia arriba y esto es hacia abajo. Por lo tanto, el peso del electrón apunta hacia abajo. El peso del electrón es hacia abajo. Entonces, aquí voy a poner peso, que es igual a masa por gravedad. Para que el campo eléctrico pueda equilibrarlo, entonces debe haber una fuerza eléctrica que esté apuntando en la dirección opuesta. Eso significa que tiene que haber aquí una fuerza que apunte hacia arriba. De esto, entonces, yo puedo afirmar aquí que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Y consecuentemente a esto saco que la fuerza eléctrica que debe soportar ese electrón para que quede y pueda equilibrar su peso estaría dada por la masa del electrón y la gravedad. Ahí está. Está bien. ¿Y el campo eléctrico cómo se calcula? Pues el campo eléctrico se calcula como la fuerza eléctrica o la fuerza que soporta una partícula en él dividido la carga que tiene. En este caso, pues ya vimos que la fuerza eléctrica es la masa del electrón por la gravedad dividido la carga. En este caso, esos datos estarían dados como la masa del electrón, la vimos hace un ratito, de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto dividido entre la carga, que otra vez es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Por lo tanto, el campo eléctrico, veamos de cuánto es. 5.57 por 10 a la menos 11. Muchas gracias. 5.57 por 10 a la menos 11 newtons sobre Coulomb.
Ahí tengo la magnitud. Muchas gracias por ayudar. Aquí tengo la magnitud. Pero el problema me pide magnitud y dirección. ¿Hacia dónde va? Bueno, ¿cómo saber hacia dónde va el campo eléctrico? Para saber hacia dónde va el campo eléctrico, tengo que saber dónde están las cargas generadoras, es decir, las cargas que están generando el campo eléctrico. Y pensemos esto, a mí, pues ayúdenme por favor aquí. No quiero que se pierdan y quiero que sepan cómo aplicar esto. Si el electrón se está moviendo hacia arriba debido a una fuerza eléctrica, ¿hacia dónde debe estar la carga negativa y en dónde debe estar la carga positiva? ¿Qué dicen ustedes? Abajo la negativa y arriba la positiva. ¿Arriba lo negativo? No, ¿abajo lo negativo me dijo? ¿O arriba lo negativo? Perdón. Sí, abajo lo negativo y arriba lo positivo. Perfecto, gracias. Abajo lo negativo y arriba lo positivo. ¿Le creemos a Isaac? ¿Qué dicen los demás? ¿No le creemos a Isaac? Sí, ¿verdad? Porque el electrón quiere acercarse a las cargas positivas y alejarse de las cargas negativas. ¿En base a dónde está la carga positiva y dónde está la carga negativa? ¿En qué dirección está el campo eléctrico? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Excelente. Hacia abajo. ¿Ya vieron que ustedes son bien pilas? Hacia abajo. Muy bien. Porque, para saberlo, por si hay alguien que no le quedó y no le da miedo preguntar, coloco una carga de prueba positiva y hacia donde esta se mueva es la dirección del campo eléctrico. Como aquí tenemos una carga positiva, se va a repeler y va a ser atraído también hacia la carga negativa. Como esta carga positiva se movería hacia abajo, entonces el campo eléctrico es hacia abajo. Entonces aquí puedo escribir ya bien que es hacia abajo. Y así hemos resuelto nuestro problema. O por lo menos el inciso A. ¿Alguna pregunta? Dije, ¿y por qué en el primer problema no tomamos en cuenta los ejes Y, digamos? Ya, porque no... El problema me decía que esta aceleración es únicamente hacia la izquierda. Comparemos la aceleración de la gravedad con la aceleración que este electrón tiene. Vea que esta rapidez o esta reaceleración es de 1.84 por 10 a la 9. Mientras que la aceleración de la gravedad es 9.8 simplemente, ¿no? Es decir, este objeto se mueve tan rápido, este electrón se mueve tan rápido, tan rápido, que la pérdida de distancia debido a su peso o debido a la aceleración de la gravedad es insignificante con la distancia que vaya a moverse verticalmente. Es decir, puede recorrer tal vez unos 90, 100 kilómetros antes de bajar lo que sea una micra, porque su aceleración es muy grande en esa dirección. Entonces, por eso obviamos la dirección del peso. Dije, y esa fuerza partido carga, digamos, esa fuerza es fuerza neta, o sea, la suma de los dos componentes X, Y, o solo de un componente. No. Esta es la fuerza eléctrica únicamente. Es fuerza eléctrica. Sí, solamente fuerza eléctrica. Igual aquí, lo vamos a poner aquí como fuerza eléctrica. Muchas gracias por aclarar eso. A ver, hagamos el ejercicio B. Dice, ¿cuál será la magnitud y la dirección del campo eléctrico que equilibre el peso de un protón? Entonces vamos a hacer lo mismo, solo que ahora queremos equilibrar un protón. Entonces voy a colocar aquí un protón. Ahí está el protón, carga elemental positiva. Y vamos a suponer que, como siempre, su peso es hacia abajo. El peso hacia abajo. Peso igual a masa por gravedad. Y hacia arriba pues, tendría que estar la fuerza eléctrica, ¿no? Para equilibrar el peso. Fuerza eléctrica. Hacemos lo mismo que antes. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, concluimos a que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la masa por la gravedad. De esto, entonces, el campo eléctrico estaría definido como la fuerza eléctrica dividido la carga. Y finalmente, entonces, ¿de qué sería masa del protón por la gravedad dividido la carga del protón? Para saber la carga del protón, pues nos podemos ir al formulario. Tenemos carga del protón. Masa del protón 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí?
es más pesado que el electrón, ¿verdad? El electrón por 10 a la menos 31, el protón por 10 a la menos 27. Entonces, vamos a... Nos quedamos... aquí. Entonces, ya sabemos ahora que la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos por el valor de la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, dividido la carga, que es de 1.602 por 10 a la menos 19. Y así entonces podemos... Dígame. No le iba a dar la respuesta de esa operación. Ah, muy bien, muchas gracias. Dígame cuánto le dio. 1.02 por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7 newtons. Ahí está. Ahí tendríamos entonces, muchas gracias, el valor del campo eléctrico, su magnitud. Pero ahora nos hace falta la dirección. Y para ver la dirección, pues hacemos lo mismo. Otra vez, como antes. Ayúdenme, por favor. Si la carga positiva, este protón, está sintiendo una fuerza eléctrica hacia arriba, ¿dónde está la carga negativa y dónde la positiva? La negativa está arriba, La negativa arriba y positiva la abajo. Ya, muy bien, excelente. Ya vieron que son bien pilas. Solo tienen que vencer esa timidez que tienen. Entonces, si la carga negativa está arriba y la carga positiva está abajo, ¿en qué dirección va el campo eléctrico? hacia arriba, en que ¿Hacia arriba? Sí, hacia arriba. Excelente, hacia arriba. Entonces aquí yo escribo que el campo eléctrico es hacia arriba. Y con eso hemos terminado nuestro ejemplo. Inge solo da un tiempecito para copiar. Sí, sí, claro, no se preocupen. Copien ahí el tiempo que necesiten. Inge, ¿y si fuera un neutrón? No existe campo eléctrico. O sea, no tiene carga. No. Si no, si es un neutrón lo que tenemos allí, este no soportaría fuerza eléctrica, porque como no tiene carga, entonces no soportaría fuerza eléctrica y no podríamos tener la capacidad de poder determinar cuánto es ese campo eléctrico que existe allí. Porque un neutrón solo tendría un peso y nada más, ¿verdad? Exactamente, porque no puede interactuar con una carga porque no tiene una carga específica. Entonces no podríamos determinar el campo eléctrico. Gracias, Inge. Muy bien.